Ahora ya puedo anochecer con claridad, porque hay sentido a defender por lo que lucho. Si este cabrón no rima con la sociedad, paso de todo, sintiéndolo mucho. Bueno, pues nada, aquí estoy otra vez dando la matraca, ¿vale? Voy a intentar, no creo que lo consiga, que el tono sea un poquitín más distendido, ¿vale? Viendo el anterior vídeo sí que me he dado cuenta de que empleo demasiada vehemencia y esa vehemencia se puede malinterpretar. Se puede malinterpretar y al final pues eso, el incendiario, el resentido, que si tengo muy mala leche. Bueno, quien me conoce sabe que tengo mala leche, pero no tanta. ¿Vale? Como veis he cambiado el escenario, no estoy en una bolera, aunque sí que estoy rodeado de ellas. ¿Vale? Desde aquí veo una que significó bastante y que ahora será un almacén. Pero vamos al lío, porque al final, como ya os dije en el artículo, ¿vale? Tenemos candidato a enterrador, ya tenemos candidato a enterrador, ¿vale? También os dije en el artículo que Norberto tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, pero al final tiene una cosa muy clara, ¿vale? Os hablaba de que se había incrementado la ayuda a clubes y la ayuda a escuelas unos 11.000 euros en 4 años. Y también os decía, tengo el guión aquí, ¿vale? Que veo difícil, por no decir imposible, que los que han decidido presentar a nuestro nuevo candidato a enterrador encuentren el apoyo de 50 personas. Porque necesitan, os decía, 6 árbitros. A mí me parece complicado encontrar 6 árbitros que después de estar 4 años dándoles leña, sobre todo los 2 últimos, ¿vale? Con sí, el grupo del 112, que sí son unos vendidos, que sí solo piensan en el dinero, ¿vale? Después de decirles todo eso, que encuentren 6 árbitros dispuestos a apoyar al nuevo y flamante candidato a enterrador, ¿vale? Luego necesitan 17 jugadores que tienen que estar dispuestos a apoyar una reivindicación que es pública, ¿vale? Porque se ha dicho, está en las actas de la asamblea, se ha dicho que los jugadores de primera merecen mayores dietas que el resto porque generan más que el resto, ¿vale? Después de, si les concedemos a los jugadores de primera, por el principio de igualdad, ¿vale? Va a haber otra categoría, la de féminas, que también va a pedir mayores dietas, porque todo tiene que ser igual. Igualamos con los de primera, la segunda, tercera, con los de otras modalidades, no parece que interese igualarnos, ¿vale? Y por último necesitan 27 peñas. 27 peñas dispuestas a apoyar que la división de honor sea cada vez más un coto cerrado, en los que ellos deciden cómo se juegan los bolos, cuándo se juegan los bolos, ¿vale? Y deciden además cuántas peñas tienen que subir de primera. Bueno, para mí es bastante difícil. También os decía que una asamblea que se precie y que represente lo que es la realidad de los bolos en Cantabria necesita tener gente de otras modalidades. También veo bastante complicado que un grupo que solo piensa en, ya vamos a llamarla élite, ¿vale?, del bolo palma, veo difícil que les apoyen, ¿vale? Porque ni les interesan otras modalidades, ni conocen cómo están estructuradas, ni qué necesidades tienen, aunque tengan pocas necesidades, porque se han adaptado a muchos años de ostracismo, pero aún así tienen unas necesidades y forman parte de la federación, aunque no nos guste, ¿vale? Porque nuestro enterrador probablemente las conozca, ¿vale? Probablemente conozca sobre todo el bolo pasiego, porque por su anterior cargo tenía alguna peña en el municipio, ¿vale? El pasabolo losa, pues habrá oído hablar de ello,
y el pasabolo tablón será eso, que tiran una bola muy gorda y mandan 3 bolos muy lejos. Vale, yo veo difícil que otras modalidades puedan encontrar un aliciente, una motivación para apoyar esta candidatura. Bueno, eso a modo de resumen. Cuando publiqué el escrito, pues surgió un comentario que a mí me sorprendió con mucho respeto. Y luego desapareció. Lo que yo tengo en mente, corregidme si me equivoco, sobre ese comentario, ¿vale? Es que decía que yo defendía mis ideales, hablaba de que esta era mi asamblea y centraba la motivación en jugadores mediocres que jamás podrán estar en la élite porque sus facultades, su técnica, su capacidad se lo impide, pero que intentaban a toda costa estar allí. Vale. Luego este comentario desapareció, así que me quedé con las ganas de entrar en un debate con respeto, pero sí que me ha dado pie a querer aclarar algunas cosas. Y esas cosas que me ha dado pie a aclarar, pues son muy sencillas, ¿vale? Yo dije a quien me quisiera escuchar, ya no recuerdo si lo dije en público, y creo que sí, que alguna vez lo he mencionado, que esa asamblea no iba a durar 2 años, ¿vale? Y no iba a durar 2 años porque, para empezar, los árbitros eran de otra candidatura, ¿vale? Todos recordamos que aquí estaban Norberto y Pinto. Los árbitros que entran a formar parte de esos 50 asambleístas se supone que apoyaban la candidatura de Pinto, ¿vale? Y por otro lado, y eso no está tan claro, ¿vale? Porque tampoco se le ha dado mucha propaganda, pero a mí me resultaba curioso, porque sí que, aunque no quisieran asistir a cómo se gestó esa candidatura desde fuera, porque desde dentro tenía claro que estaba vetado, vale, esa candidatura la inicia el bloque que, digamos, defiende los bolos como deporte y la inicia para no perder su cuota de poder. Ponen el tren en marcha y eligen al candidato, en este caso a Norberto. A Norberto porque supongo que les parecía una persona manejable, ¿vale? Eso denota muy poco análisis de la situación, ¿vale? Norberto puede ser cualquier cosa menos manejable, como ya he demostrado. Como no llegan a los 50 asambleístas necesarios, pues deciden poner en marcha otra estrategia. Llaman a los que están más cercanos a mi punto de vista de que los bolos son cultura, ¿vale? Que sí, que pueden ser un deporte, pero fundamentalmente yo creo que un 80% de los bolos es cultura, ¿vale? Como no llegan, pues llaman a gente que estuvo muy próxima a mí cuando allá por el 2012 hicimos un intento en una pequeña patera de abordar el Titanic, ¿vale? Y nos llevamos un bofetón de realidad curioso. Se puso a funcionar toda la maquinaria y ¿qué pasó? Pues que aunque según los resultados ganamos en Bolo Palma, pues otras modalidades decidieron que era mejor seguir con los que estaban, porque claro, nos daban unas migajillas, nos iban a ver en los campeonatos regionales, ¿vale? En Bolo Palma ganamos, ¿vale? Entonces llaman a esa otra parte. Yo estoy convencido de que ahí hay algún nombre, entre ellos seguro que el mío, tachado así en bolígrafo rojo, ¿vale? A mí no me podían llamar. No me podían llamar porque yo puedo ser muchas cosas, pero al igual que Norberto, manejable nada, ¿vale? Todos se suben a un tren en marcha que ya contaba con parte de los asambleístas, que eran peñas de división de honor, jugadores de división de honor, ¿vale? Y ya tenían un candidato a presidente. Y algunos de ellos me llaman: Pedro, ¿qué hago? Digo, pues hombre, si eres consciente de que esto no va a durar 2 años y ves que hay manera de cambiar las cosas, pues adelante, ¿vale? Y se formó la candidatura. Una vez que sale, ¿vale? Que al final el apoyo de
todo eso que no es primera, que no es división de honor, ¿vale? Que no son las minorías. Y cuando se prometía un cambio en las estructuras, en devolver la federación a la gente, en que los recursos se destinaran a aquellos que realizan un gran trabajo por los bolos, que no digo que la división de honor no lo realice, pero no lo realizan ellos solos, ¿vale? Entonces, además, pues se da la circunstancia de que Norberto, en su idealismo, se cree capaz de acabar con la división en los bolos, ¿vale? Sin ser consciente de que la división en los bolos yo creo que data de los tiempos del estacazo, ¿vale? Santander, Torrelavega, la opinión sobre el estacazo. Y al final es una división que forma parte de los bolos, porque los bolos son cultura y son deporte. Unos opinamos que una mayor parte de cultura y otros que un deporte. Poner fin a esa división a mí se me antoja misión imposible, ¿vale? Pero a Norberto no, Norberto llega nuevo, Norberto no tiene trasfondo, no tiene contexto, no tiene historia, ¿vale? No ha estado en las luchas que se han ido desarrollando en los bolos en este siglo, y opta por una política de perfil bajo, de no entrar al trapo a los ataques, de encajar, ¿vale? Seguramente porque en el karate le haya funcionado lo de encajar, ¿vale? Norberto encaja muy bien. Y estaba convencido de que ya se aburriría, de que llegaría un momento en que cesarían los ataques, ¿vale? Entonces, cuando sale esta asamblea, a mí me dicen, ¿puedes echar una mano? Y hombre, claro que puedo echar una mano, yo siempre estoy dispuesto a echar una mano, ¿vale? A la criba no, porque no es lo mío, ¿vale? Pero, ¿por qué no echar una mano? Pero ya avisé a Norberto, y se lo dejé claro, esto no te va a durar 2 años, una asamblea es imposible que dure 2 años unida, y la guerra que hay en los bolos, esa división de la familia bolística, ¿vale? No vas a acabar con ella. Norberto debió de pensar, bueno, haré caso al tonto este y mientras me eche una mano, pues bienvenido sea. Vale, ahí cometió un error Norberto, un error clarísimo, ¿vale? Que ha sido no defender a ese bloque que se ha mantenido fiel, ¿vale? Ha habido un bloque que se ha mantenido fiel, que no ha abandonado la asamblea y que ha resistido. Me consta que se le ha pedido en varias ocasiones que dé un poquitín la cara por ellos, ¿vale? No lo ha hecho, creo que se ha dado cuenta de que merecía la pena haberlo hecho, ¿vale? Pero ya es tarde. Ahora ya tenemos la asamblea disuelta, las elecciones convocadas y la junta directiva convertida en comisión gestora. O sea, está todo el aparato puesto en marcha. Ahora que además, como dije en el escrito o en la presentación, soy un verso suelto, un verso libre y que no me debo a nadie, ¿vale? Pues creo que llega el momento de aclarar algunas cosas. No es mi asamblea, ¿vale? No formo parte de la misma, pero doy la cara por el bloque que defiende que los bolos son cultura y que necesitan un cambio que los permita sobrevivir, ¿vale? Siempre voy a dar la cara por eso, porque está muy cercano a lo que pienso. La asamblea, ese bloque fiel a Norberto, es el que defiende mis ideas, ¿vale? Por lo tanto, pues les echaré una mano. Se trata de gente de bolos, ¿vale? Gente de bolos, a esa que hay algunos medios de comunicación que otorgan el carné de bolístico, a estos no se lo pueden quitar, ¿vale? Es gente que curra todo el año. Los de división de honor también, ¿vale? Que quede claro, todos curran y todos curran muchísimo, ¿vale? Pero la diferencia, bajo mi punto de vista,
está en que unos curran para que se los reconozcan, para que se les den medallas, para que se les dore la píldora en los medios, ¿vale? Se les da tiempo, allí hablan de sus cosas, de sus problemas. Y el bloque que está más cercano a mis ideas lo hace porque le gusta. No lo hacen porque quieran jugar con la élite, ¿vale? No se trata de jugadores mediocres como se les ha tachado, que lo único que quieren es ganar en los despachos lo que la bolera nunca les va a dar. Todo eso es mentira, ¿vale? Cualquiera que los conozca un poquitín lo sabe. Pero es mucho mejor decir eso, porque es más inmediato, ¿vale? Quienes dicen eso, bajo mi punto de vista, nuevamente, ese punto de vista que me caracteriza, yo creo que lo que están proyectando es su motivación interior hacia los demás y se están confundiendo. Y también creo que hay que dar la cara por ellos, porque no es justo el trato que han recibido, ni del presidente, que no ha salido a defenderlos, ni de sus supuestos compañeros de asamblea que ya estaban en el tren cuando ya se subieron, ¿vale? Ni de los medios de comunicación, esos que tenemos tan peculiares en los bolos, ¿vale? Creo que se lo merecen. Y ahora vamos a hacer unas puntualizaciones sobre el artículo. Yo os hablaba de que había 11.000 euros de más a peñas y escuelas, ¿vale? Pero no se ha hablado de los casi 13.000 que suponen la recuperación de las dietas para todos los participantes, de todas las categorías y de todas las modalidades, que era una de las promesas que iban en ese programa electoral, ¿vale? Tenemos que 11.000 más 13.000 son casi 24.000 euros más que han vuelto a lo que representan realmente la mayoría de los bolos en Cantabria. ¿De quién es el mérito? Pues hombre, de la Asamblea. De la Asamblea por un lado, porque es la que aprueba esos cambios, esas modificaciones en el presupuesto, y por otro de Norberto, ¿vale? Por otro de Norberto, porque sí que consigue recursos que destinar a esa partida de dietas, ¿vale? A subir las ayudas a clubes y escuelas, ¿vale? Los trae tanto externos como internos, que luego os lo cuento, ¿vale? Pero también, sobre todo, es de esa comisión de auditoría y control, que muchos se llevaron las manos a la cabeza y que no es más que una réplica de un órgano que existe en la Federación Española de Bolos, ¿vale? Parece que no lo conocen. Está en la Federación Española de Bolos y lo único que se dedica a esa comisión de auditoría y control es a auditar y controlar la labor del presidente. Porque el presidente no es omnipotente, ¿vale? El presidente tiene unas funciones representativas y unas ejecutivas, pero muy limitadas siempre a lo que diga la Asamblea. No vas a reunir a la Asamblea cada vez que el presidente vaya a tomar una decisión, por lo tanto existe esa comisión. Y esa comisión es la que se encarga, entre otras cosas, de que los presupuestos de Norberto y de la Federación, ¿vale? Vayan en la dirección que os he dicho, en la dirección de recuperar recursos para la gente de los bolos. Pero claro, los medios de comunicación, los que no fueron fieles a Norberto en esta asamblea, pues no lo entienden, o no lo quieren entender, o lo entienden y como no están, no les gusta. Entonces atacan a esos miembros, atacan la idea de la comisión, de manera injusta, eso está claro, ¿vale? Pero les atacan, ¿vale? Todos esos ataques, a menos que estés un poquitín vacunado contra ellos y que te importen muy poco, van lastrando, van vinando, que es lo único que quieren, ir lastrando la voluntad de la gente para que abandonen, ¿vale? Cuando la motivación sale de ti mismo, cuando es intrínseca, como ya os decía en el artículo, lo único que puedes hacer es atacar esa motivación. ¿Y cómo haces para atacar esa motivación? Pues desacreditando a la gente, estos que se piensan, ¿vale? Tampoco os hablé de la devolución de las licencias de cuando el COVID, que era otra de las promesas que iba en ese programa electoral.
Todos decían que era imposible, que era una locura, que no se podían devolver. No se podían devolver. Y al final se devolvieron en 2 años, ¿vale? Pero se devolvieron y estamos hablando de más de 10.000 euros otra vez. Nuevamente tenemos dinero que se dedica a la gente de los bolos, a la que curra, ¿vale? Todos curran, pero unos tienen reconocimiento y otros están ahí solo para currar. Eso lo sabéis, eso lo tenéis claro, ¿vale? Tampoco os hablé de esos 35.000 euros que había en el primer presupuesto de Norberto, que se encontró por ahí, que eran facturas que se habían emitido para cuadrar los presupuestos de años anteriores, pero no se habían cobrado. Así se cuadran los presupuestos, a martillazos, ¿vale? Yo emito una factura y digo, tengo tantos ingresos, pero claro, nadie hace ninguna gestión de cobro de esas facturas. Al final, ¿qué tengo? Pues es como cuando le prestas dinero a un amigo a sabiendas de que no te lo va a devolver, dalo por perdido. Como nadie lo había dado por perdido, pues ¿qué le tocó a Norberto? Darlo por perdido. Y por último, tampoco os hablé de esos gastos de junta directiva, gastos de viaje de junta directiva o gastos de representación, que en el presupuesto del año 2020 fueron de 6.000 euros. 6.000 euros todos los años. Yo estoy de acuerdo en que la gente tiene que recibir una compensación por un trabajo que se antoja desinteresado. Yo no tengo nada en contra, a mí me parece muy bien. Lo que no me parece tan bien es que luego vayan dándose golpes de pecho de que ellos trabajan por los bolos desinteresadamente. Pues no, desinteresadamente ha trabajado Norberto y su junta directiva, ¿vale? Que en lugar de gastarse 6.000 euros, al final, pues se han gastado unos míseros 1.500. Si nadie me indica lo contrario, si antes para realizar unas labores de representación de junta directiva eran necesarios 6.000 euros, ¿vale? Las cosas han subido mucho del 2020 al 2024, eso ya lo sabemos todos. Pues hombre, entre 1.500, que es lo que figura en el presupuesto que va a cargarse a las cuentas de la federación, y 6.000, si no me falla la memoria y los cálculos, son 4.500 euros. 4.500 euros que hay que seguir gastando, pero que no han salido de la federación. El que quiera entender, que sepa de dónde ha salido ese dinero, o de dónde puede haber salido, echadle imaginación, ¿vale? Echadle imaginación. Estoy de acuerdo en que un análisis, si nos ponemos a analizar esto, da para mucho tiempo, pero bueno, que me he prometido no enfadarme, no sé si lo estoy consiguiendo, y ser concreto, ¿vale? Así que vamos a ir centrando. Se han devuelto recursos a los bolos, recursos que antes no había, ¿vale? Se han devuelto las ayudas al COVID, se ha incrementado la ayuda a escuelas y clubes de Bolo Palma, ¿vale? Se han recuperado las dietas de los campeonatos, esas que nos quitaron una vez, ¿vale? Y además se han saneado las cuentas de la federación para que reflejen la realidad, ¿vale? Y por otro lado, se ha acabado ya con la costumbre del modelo anterior, de ese que nos vuelve ahora seguramente, encabezado por nuestro flamante enterrador. Ese modelo en el que se trabajaba desinteresadamente por los bolos, pero a cambio de algo. O sea, no es muy desinteresado. Que estoy de acuerdo, que todo trabajo merece una recompensa. Joder, en eso estamos de acuerdo todos. Lo que no estoy de acuerdo es que en ir diciendo por ahí que es que yo lo hago desinteresadamente. No, hombre, no. No lo haces solo desinteresadamente. Lo haces porque a cambio también recibes una retribución económica. ¿Qué pasa si te quitan esa retribución económica? Pues que igual se te quitan las ganas de hacer ese trabajo desinteresado. ¿Vale? Las cosas se hacen, sobre todo en los bolos, porque nos gustan, ¿vale? Eso yo creo que lo sabemos todos, porque nos gustan. Eso se llama motivación intrínseca, ¿vale? Cuando entra en juego la motivación extrínseca, está científicamente demostrado, y el que tenga un poquitín de curiosidad lo puede comprobar,
que la conducta disminuye en intensidad y en repetición, en frecuencia. Este es un tema complejo y si me aburro un día lo explico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú haces algo porque te gusta y te ofrecen una recompensa, lo que pasa es que pierde fuerza esa motivación intrínseca y acabas haciendo las cosas más por la recompensa que porque realmente te guste. O sea que la recompensa, por mucho que creamos, al final sí que afecta al trabajo. Venga, vamos terminando porque al final me voy a enfadar y no tengo ganas, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir ahora? Pues que esa gente que defiende los bolos como cultura, que ha impulsado este cambio estos 4 años anteriores, se canse de que llegue la gente por las boleras y repita lo que escucha en esos medios de comunicación que dan altavoz y ponen el foco en ese otro grupo que piensa que los bolos son deporte, ¿vale? Y que se cansen de recibir palos, porque no todos estamos vacunados contra los palos, ¿vale? Se cansen y abandonen. ¿Qué pasa si abandonan? Pues que vamos a volver al modelo basado en que los bolos son deporte, ¿vale? Lo importante van a ser 2 minorías, el trabajo desinteresado hay que compensarlo económicamente y si es necesario el presupuesto se cuadra a martillazos, ¿vale? Se emiten facturas y luego no se cobran. ¿Qué va a suponer esto? Bueno, por un lado tenemos un bloque con un enterrador que tiene que ser manejable, ¿vale? Que no tiene que pensar, que no tiene que actuar, no tiene que tomar decisiones, tiene que limitarse a obedecer y a representar, ¿vale? Y vamos a tener unas consecuencias que para mí son muy claras y os las voy a exponer. Vosotros podéis sacar las vuestras, pero creo que van a estar en la línea de lo que os voy a decir ahora. Es muy probable que desaparezcan esos 11.000 euros del incremento de ayudas a clubes y escuelas de bolos, ¿vale? Porque no son compatibles con el modelo los bolos como deporte. Es muy probable también que vuelvan a subir los gastos de viaje de la junta directiva, los gastos propios de la junta directiva y los gastos de representación. Es muy probable porque es un modelo que defiende el trabajo altruista, pero que ese trabajo altruista y desinteresado merece una recompensa. Y también es muy probable que se esfumen de nuevo las dietas que recuperó Norberto y esa asamblea que le tenía secuestrado y esa comisión de auditoría y control, ¿vale? Esas dietas para todas las modalidades y para todas las categorías. Así que cuando volváis a escuchar en esos medios de comunicación o volváis a leer en la prensa, bueno, la prensa cada vez más pequeña, la prensa que ya está limitada a un solo escribiente, ¿vale? Eso de estos que se creen auditores, jurados, censores de cuentas. Cuando volváis a escuchar eso de que tienen secuestrado al presidente o que yo soy un incendiario resentido, ¿vale? O eso de que son unos mediocres que lo único que pretenden con la reestructuración es obtener un sitio entre la élite que nunca llegarían a obtener en la bolera, ¿vale? Acordaros de que toda esa gente ha hecho mucho por nuestro juego, ¿vale? No así por lo que muchos consideran deporte, ¿vale? Ellos esto lo consideran como un juego, con un componente cultural muy fuerte, un componente cultural que estamos perdiendo. Estamos perdiendo porque ya no queda quien lo transmita, ¿vale? Cuando escuchéis todas esas burradas, pues acordaros de toda esa gente que ha estado recibiendo palos durante 4 años sin que nadie dé la cara por ellos. Muchas gracias.